Buenas tardes, profesor. El día de hoy expondremos el análisis comparativo del pensamiento de Descartes y John Locke, racionalismo versus empirismo. Los integrantes somos María Fernanda Landeo, Yexalén Diviais, Micaela Cedrón y quienes habla, Claudia Dávila. Primero haré una breve introducción del tema a tratar. Como sabemos, el racionalismo es la actitud de una persona que apropia la razón un papel predominante sobre la voluntad o la emoción en cualquier ámbito, mientras que el empirismo es una actitud que se basa en la experiencia y en la observación de los hechos. Ahora le voy a dar el pase a Yexa para que explique a más detalle esta información. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas que podrían existir entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de John Locke? Estos dos filósofos tienen en común la búsqueda de la verdad, más en específico cómo es posible el conocimiento. El racionalismo de Descartes plantea que el conocimiento es adquirido por la razón. Con esta es posible llegar a la verdad absoluta. Los conocimientos son universales, neutrales y objetivos. Demuestra que el conocimiento por los sentidos es relativo y engañoso. Mientras que en el sentido, el empirismo de John Locke es totalmente lo contrario. Este nos muestra que el conocimiento viene de la experiencia. Ninguna idea es innata. Nos dice que el único criterio de verdad es la experiencia sensible. Continuando con el empirismo, este nos dice que su forma de probar la verdad es mediante la observación, el análisis de los hechos. En este aspecto, el racionalismo nos dice que la verdad es obtenida a partir de pruebas matemáticas. Esto es un método de rigurosidad que lo convierte en una verdad universal. A base de esto, el empirismo está dividido en ideas simples y complejas. Las simples están constituidas por la sensación y la reflexión. Dentro de las complejas están las de modo, relación y sustancia. El racionalismo está constituido por una correspondencia entre pensamiento y realidad. Cuando razonamos correctamente, las ideas o pensamientos se corresponden con la idea externa. La verdad consiste en la coincidencia entre el pensamiento y las cosas tal como son, o sea, la deducción. El empirismo, al hablar de conocimiento, dice que no existe conocimiento infalible. El único conocimiento posible es el probable, falible aquel que porta los sentidos. El racionalismo sobre esto nos dice que la conciencia es funcional con ideas innatas. El conocimiento no es sensorial, de alguna manera las cosas son cuando yo las pienso. Bajo este orden de ideas, el racionalismo nos dice que la fuente de las ideas es claro y todas residen en la razón, mientras que el empirismo nos dice que la mente es como una fábula rasa que va adquiriendo caracteres por las experiencias. Estas dos corrientes filosóficas contienen expresiones burguesas. El empirismo se enfocó en el liberalismo político, defender la libertad y respetar a los demás, mientras que el racionalismo, la existencia de Dios y el alma, es un origen jerárquico de ideas. La idea de Dios proviene de la idea de perfección y de ella deriva la concepción de los seres finitos y limitados. El país que mostró apoyo a la experiencia fue Inglaterra, o sea, el empirismo, y el racionalismo se desarrolló en Alemania, Holanda y Francia. El empirismo en contratar los datos y el racionalismo en dar razones. En la segunda parte daremos a conocer las razones del por qué defendemos las ideas de John Locke antes que las de Descartes. Aunque Descartes ha dejado un gran legado y opinamos que es bueno dudar de todo para afirmar que algo sea verdadero, para nosotras el conocimiento se adquiere mediante la experiencia, como indica el filósofo John Locke. Descartes, al creer en la reencarnación, piensa que el hombre trae ideas al nacer, pero esto lo refuta John Locke, quien dice que básicamente si tuviéramos ideas innatas, no sería necesario volver a aprenderlas para poder aplicarlas. Y es cierto, como menciona Locke, somos como hojas en blanco que se van llenando gracias a la experiencia. Un claro ejemplo es que los niños son como esponjas, que absorben todo el conocimiento del ejemplo de quienes lo rodean. Otro ejemplo es que nosotros aprendemos de la experiencia. Aquí aparece la famosa frase, de los errores se aprende. Es decir, uno necesita equivocarse para darse cuenta de cómo debe de hacer las cosas. Otra idea, otro pensamiento que tiene este filósofo John Locke es sobre el escepticismo, el cual es la experiencia sensible y el único criterio de la verdad.
Ahora, planteemos esto en la realidad. ¿Los sentidos nos ayudan a encontrar el conocimiento verdadero? Por supuesto, mediante la observación detallada de las cosas, podemos saber la verdad de las mismas. Pongamos como un ejemplo el caso de que un compañero te dice que ha hecho la tarea. Tú no puedes afirmar si eso es cierto antes de comprobarlo con la percepción que realizan nuestros sentidos. Claro, Mika. Además, Luke defiende que lo único innato es la capacidad de la mente para adquirir ideas a partir de dos fuentes. La percepción de los sentidos, que equivale a la experiencia externa, y la reflexión de la mente sobre sus contenidos, experiencia interna. No nos referimos a que tan solo con ver algo lo vamos a creer. Lo creeremos gracias al conjunto de conocimientos ya adquiridos durante la vida. Aquí radica la importancia de aprender de nuestra experiencia. Directa o indirectamente, aprendemos cosas todos los días, y siempre ha sido así de importante porque, como bien mencionamos, nuestra mente es como una hoja en blanco, esperando ser llenada por las experiencias de cada uno, y aquí viene a tallar otro punto importante que menciona John Locke. Sí, Clau, justamente John Locke difiere de las ideas de Descartes. ¿Cuál era esta? El que existen ideas innatas, es decir, que existen ideas universales, pero ¿acaso esto es posible? ¿Es posible afirmar que podemos tener una actitud universal, es decir, que el conocimiento se aplica a todo? Probablemente en algunas situaciones, pero no en todo, porque la mente de cada persona es diferente y la vida de cada persona también lo es. Por eso es que existen tantas diferencias entre las personas, porque somos un conjunto de experiencias y aprendizajes vividos. De seguro hemos escuchado estas dos frases. Cuando un niño se porta bien se le dice, qué bien portado, seguro te han educado muy bien. O de lo contrario, cuando un niño se porta mal se le dice, eres un malcriado. Claro, porque aplicamos indirectamente la filosofía de John Locke, afirmando que nosotros somos como un rompecabezas, es decir, un conjunto de piecitas. ¿Cuáles serían estas piecitas? Bueno, las experiencias adquiridas a lo largo de nuestra vida. Algo que también nos parece importante detallar es el hecho de Dios. Como bien sabemos, este ser todopoderoso está presente en la vida del racionalista Descartes. Él afirma que, en tanto que pienso, mi existencia es una certeza evidente y fuera de toda duda, y como pienso, debería existir un ser perfecto que posibilitara mi pensamiento. Es decir, como pienso, Dios existe. Entonces podemos afirmar, lógicamente, que este filósofo francés se respalda en Dios. Y no solo eso, cree fielmente que es Él quien le proporciona sus pensamientos. Pero, ¿Dios daría pensamientos equívocos o le daría pensamientos verdaderos a un hijo suyo y al otro no? Claro que no lo haría. No estamos negando la existencia de Dios, solo estamos viendo desde otra perspectiva las ideas generadas por Descartes. Otra cosa que nos parece curiosa es cómo un filósofo que duda de todo cree en un genio maligno. Así es, Descartes pensaba que un genio maligno era el causante del mal y era quien lo engañaba. Pero Luke no opina así. No descarta el hecho de Dios, pero sí defiende la tolerancia religiosa. Inclusive, habla de este ser poderoso. Este se ve presentado en uno de los elementos fundamentales de la doctrina que plantea, la cual es el estado de la naturaleza. Como habla de la igualdad básica entre los seres humanos, con base en el hecho que al nacer de una manera idéntica y por tanto tener derechos iguales, participa en el uso y disfrute de la naturaleza y de los bienes creados por Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay en el ámbito religioso entre ambas corrientes filosóficas? La diferencia está en que mientras Descartes fundamenta usando a Dios, diciendo que Él es básicamente dueño de nuestros pensamientos, Locke defiende el liberalismo político, donde explica el rechazo al origen divino del poder, o sea, que defiende la libertad y el respeto hacia otros, porque opina que la Iglesia es una sociedad libre y voluntaria, porque somos seres libres, tenemos el derecho de escoger a qué camino ir. Bueno, para terminar de fundamentar esta parte en la que explicamos que el conocimiento se adquiere desde la experiencia, como indica John Locke, y no tanto desde la razón, como lo indica Descartes, es importante recalcar que la razón siempre va a ser fundamental en nuestra vida, pero que si planteamos estas dos posturas de estos dos grandes filósofos en nuestra realidad, nos daremos cuenta de que somos quienes somos hoy en día, porque, en primer lugar, nuestros padres nos dieron las bases, es decir, experimentamos gracias a su ejemplo.
En segundo lugar, si retrocediéramos al pasado, nos daríamos cuenta que si no hubiéramos experimentado esos errores y esos momentos, no seríamos quienes somos hoy en día. Y en tercer lugar, la famosa frase nunca se termina de aprender. Es muy cierta, ¿no? Pero se le debe agregar, nunca se termina de aprender porque nunca se va a terminar de experimentar. En la tercera parte explicaremos la filosofía de la película escogida de Truman Show. La película de Truman Show nos muestra el escenario de una realidad falsa, en la que el personaje principal, Truman, vive su vida desde su nacimiento, niñez y adultez en un programa transmitido con señal abierta las 24 horas del día, donde expone todo lo que él realiza, viviendo así una mentira diseñada por él. Mediante esto podemos expresar el análisis de la película, que está bajo la teoría del empirismo. Truman, a lo largo de su vida, ha experimentado muchos sucesos que las creía reales, debido a que esa era la única realidad que él conocía, hasta que llegó el momento en el que se empieza a dar cuenta de que las cosas a su alrededor no eran normales. Mediante el escepticismo, es decir, sus sentidos, le advierten que algo inusual está pasando. Después de comprobar mediante el conocimiento intuitivo y su percepción que no podía escapar de manera normal porque lo estaban vigilando, decide idear un plan para por fin poder salir de ese mundo que lo volvía loco. Básicamente esto hace por su gran amor, Laure, quien era lo único que lo mantenía con esperanzas, porque fue lo único real en su vida. El conocimiento previo que tenía por su experiencia desarrollada fue fundamental para él. Truman nos enseña que el conocimiento no se limita a un mundo físico, y que su sentido de percepción lo lleva a desligarse de lo ficticio, sin importar lo que provocara. Ahora, ¿a qué nos referimos con su experiencia? Bueno, parecía en que todos sus años de vida él estuvo cegado por la realidad que él creía verdadera. Hasta se pone a analizar y mediante su vista se da cuenta que absolutamente todo transcurre de la misma manera. Las personas siempre caminan de la misma forma, le dicen lo mismo y empieza a notar que todo parece ficticio. Pero eso no fue solo lo único. No se guió por lo que veía, sino también recordaba experiencias pasadas. Por eso respaldamos en esta película, en base al pensamiento de Joe Locke, porque la experiencia y el escepticismo están totalmente presentes. Aceptamos la realidad del mundo, tal y como nos la presenta Truman Burbank. En conclusión, para recapitular todo lo que hemos visto durante esta exposición, que esperamos que haya sido de su agrado, primero Clau nos dio una breve introducción sobre el tema a exponer, luego Yetza nos mostró mediante un cuadro comparativo las diferencias entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de John Locke, pero lo interesante no solo fue eso, sino que también nos dio a conocer que hay semejanzas entre estas dos corrientes filosóficas. Luego Clau, y quien les habla, Micaela Cedrón, explicamos sobre nuestra postura, la cual está a favor de que el conocimiento se adquiere desde la experiencia, como indica el filósofo John Locke. En esa parte comentamos algunas ideas sobre este filósofo y también respaldamos nuestra postura con estos tres argumentos. Bueno, fueron un poco más, pero voy a mencionar estos tres. El primero es que nosotros somos producto del ejemplo que nos dan nuestros padres desde pequeños y desde las experiencias que vamos aprendiendo. Número 2, necesitamos los errores para poder aprender y hacer bien las cosas. Y siempre vamos a estar equivocándonos porque, acá aparece el tercer argumento, siempre vamos a estar en constante aprendizaje porque siempre vamos a estar en constante búsqueda de experiencias nuevas que nos enseñen algo nuevo. Después nuestra compañera Maffer nos explicó un poco sobre la película, grandiosa película, dicho sea de paso, The Truman Show, donde se evidencia claramente el empirismo. Este personaje, Truman, estaba tan enfocado en que su realidad era verdadera que no se da cuenta que vivía en una mentira, hasta que luego de experimentar nuevos momentos se da cuenta de que hay más allá del mundo falso en el que vive y sale en búsqueda de eso nuevo. Para terminar, queremos dejar esta frase: la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. Muchas gracias.